de la educación financiera en el tercer día de jornada de conferencias de esta semana, que ha sido de mucho aporte para todos nosotros. Y pues en este día queremos iniciar este mes de junio dándole la bienvenida al sexto mes del año y con este evento educativo mediático que ha sido de gran impacto a nivel nacional y también internacional, y con un enfoque de género que ha sido la diferencia marcada en este año 2023. Por supuesto que en el marco de esta celebración que se va a realizar este día, vamos a hablar sobre la protección financiera de los seguros, un tema de interés para todos nosotros que estamos reunidos esta mañana, y por supuesto para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que a través del gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido importantes logros institucionales durante el año pasado 2022, pero también en estos casi 6 meses que llevamos de 2023. Vamos a presentarles a continuación parte de los logros del año pasado y de lo que llevamos de este. A partir del inicio del mandato de la presidenta Xiomara Castro, la visión estratégica de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, tiene un enfoque inclusivo y justo para revertir la exclusión histórica de las personas al sistema financiero, comprometiéndose a proteger a la población hondureña sin descuidar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Los logros han sido múltiples en un corto tiempo y aunque falta mucho por hacer, destacamos los siguientes. En 2022, durante un evento mundial de más de 100 países, Honduras, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, fue reconocido como embajador de finanzas inclusivas de género en el Foro Global de Política de la Alianza para la Inclusión Financiera. Con el fin de promover la democratización del crédito, se aprobaron medidas normativas para disminuir los castigos a personas en la Central de Información Crediticia, CIC, beneficiando al cierre del 2022 a casi 240,000 personas, de las cuales el 46% corresponde a mujeres. Además, se eliminó el cobro abusivo de transferencias recibidas de la población, denotando el compromiso para proteger a los usuarios financieros. Se ha logrado reducir la mora de los reclamos de los usuarios financieros al mínimo, contrario al 50% que se venía atendiendo en años anteriores. Además, se hicieron reformas a las normas para incentivar el ahorro, dando como resultado un crecimiento de las cuentas de ahorro básicas de 9.8% al cierre del 2022, sumando 445,073 cuentas. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros apoyó a la banca de desarrollo al permitir el funcionamiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, para que pueda prestar a sectores productivos del país. De igual manera, se impulsaron medidas para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En particular, se hizo la mayor reforma en el uso de las billeteras electrónicas para que se evite su uso para la extorsión de la población hondureña. Al cierre del 2022, marcamos una mejor expectativa para 2023, con medidas para proteger a los pequeños agricultores, establecer la primera norma para enfrentar el fraude cibernético, una reforma institucional para elevar la inclusión financiera, para incrementar la democratización del crédito, promover la estabilidad del mercado cambiario y mantener vigilado al sistema bancario de cualquier desequilibrio inminente. En materia de inclusión financiera, sin lugar a dudas, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros espera en el 2023 que la implementación de las políticas planificadas en el corto plazo promuevan el desarrollo económico y social de todos los segmentos de la sociedad, especialmente en las comunidades vulnerables y de bajos ingresos, mejorando las condiciones de vida, ampliando las oportunidades y apoyando las actividades de micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Un fuerte aplauso para los logros 2022-2023 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través de la gestión de la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento. Vamos a iniciar esta jornada de conferencias poniéndolos en contexto con una breve biografía. El conferencista
que va a participar esta mañana en este importante evento, en este tercer día de jornada educativa de tanto impacto para todos. Él es vicepresidente de Reaseguro Facultativo y gerente comercial de Guy Carpenter, ingeniero mecánico eléctrico de profesión con más de 20 años de experiencia en la industria del reaseguro. También comenzó su experiencia en la industria en una carrera como ingeniero inspector de riesgo para algunas empresas de la industria de telecomunicaciones, acereras y de generación de energía. También él fue responsable de la colocación de reaseguro facultativo y contratos con principal foco en el negocio mexicano. Ha sido responsable de las oficinas de reaseguro facultativo en Perú y también en Colombia para WTW desde hace 3 años. También él forma parte del equipo de Carpenter Marshpack para el reaseguro facultativo de México y Centroamérica en todas las líneas de negocio. Es un placer, por supuesto, darle la bienvenida esta mañana al señor Melchor de los Santos, vicepresidente de Reaseguro Facultativo y gerente comercial de Guy Carpenter. Antes de recibirlo en el estrado, quiero recordarles que va a haber una etapa de preguntas al final de esta conferencia. Ustedes pueden hacerlas a través del código QR. Con la pantalla va a aparecer el código QR, ustedes lo escanean con su teléfono celular apoyándonos de la tecnología, y si no tienen la posibilidad, entonces también va a haber un equipo de edecanes que debe estar cerca de nosotros para poder consultar y hacer esto más interactivo. También les recuerdo que después de esta ceremonia y luego de las palabras de nuestro conferencista esta mañana, ustedes pueden visitar los stands de esta feria, que son más de 20 empresas, más de 20 instituciones que conforman y que podemos apoyarnos de ellos también para aprender y para asesorarnos en diferentes temas. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida con mucho gusto al señor Melchor de los Santos, vicepresidente de Reaseguro Facultativo y gerente comercial de Guy Carpenter, para quienes pido un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por haberme considerado en este estrado, superintendente, muchas gracias por esa, gracias a la CABA también que fue que ayudó a coordinar pues digamos la conferencia, y ahora les voy a hablar un poco de la protección financiera de los a mí me gustaría preguntarles a ustedes ahorita, ¿quién de ustedes puede levantar la mano y decir que tiene la vida ya resuelta? O sea, ¿quién no tiene ninguna preocupación por absolutamente el tema de la educación, de sus finanzas, de la trabajo? O sea, que puede retirarse ahorita y vivir plenamente sin preocupación. Yo me imagino que muy pocos. Los tímidos que no hayan levantado la mano, pues los felicito, pero la verdad es que todo viene un poco a que podemos tener fortalezas financieras, unos más, otros menos, pero nunca o casi nunca vamos a estar preparados para afrontar cualquier eventualidad. El panorama internacional, la verdad es que no ayuda mucho en este tiempo. Tenemos la pandemia COVID, que fue una de las pérdidas tanto humanas como económicas más grandes de la historia. Está el conflicto que continúa de Rusia y Ucrania. Está la falla de suministro, de la cadena de suministro. No sé si alguno de ustedes ha tenido el problema, por ejemplo, de que quiere comprar un automóvil y no le llega sino dentro de 5, 6, 7 meses, y es por un tema de que los chips no están, y todo el tema de la cadena de suministro ha estado afectada. Las catástrofes naturales es algo que también nos ha estado pegando a nivel mundial. Simplemente el último huracán que pasó por Florida fue una pérdida de más de $100,000 millones asegurados. Y pues eso sigue todavía durante todo este tiempo.
el problema de la ciberseguridad. Cada vez es más común que haya ataques cibernéticos tanto a empresas como a personas físicas, en donde pueden llegar a tener pérdidas millonarias por una fuga de información o por algún tema de robo de identidad. Ahora está muy de moda el tema de ESG, de Environmental Social Governance, que es la preocupación que tiene todo el mundo por el calentamiento global, por qué estamos haciendo para que en algún momento, para el 2050, nos podamos volver un país o una sociedad con una huella de carbono cero o lo más baja posible. La inflación mundial que nos está pegando a todo el mundo, que realmente desde Estados Unidos, Rusia, Latinoamérica, sobre todo los países como Argentina y Chile que han estado sufriendo inflaciones fuertes, pues obviamente eso hace que el poder adquisitivo de las personas también se vea disminuido. Y vamos a ver un poco más adelante, pero no necesariamente el salario está acompañando a esa inflación y entonces se tienen que tomar medidas diferentes bajo esta crisis económica mundial. Aquí es una breve, digamos, gráfica de cómo están las inflaciones de los diferentes países a nivel mundial. En el cierre de abril del 23, Honduras estaba reportando más o menos un 7.44% de inflación. México estaba alrededor también de la misma cifra. Bajaron a un outlook de 6%, pero realmente Argentina y Chile, por ejemplo, Argentina está ahorita en más de 100%. Esta gráfica no está tan actualizada, pero están más de 100% de inflación y obviamente no hay sueldo, no hay salario que pueda llegar a alcanzar pues esta variación. Tomé esta imagen porque se me hizo muy curioso cómo pues, la vida ha cambiado, ¿no? Realmente, si se fijan, antes había familias en donde pues se tenía... A ver, déjenme ver si puedo contar con esto. No es que no ven el puntito, ¿no? Pero bueno, la parte de arriba pues era la familia tradicional, estaba preocupado por una serie de hijos que eran 5, 6, había familias muy grandes. Y simplemente la forma en la que ha cambiado la sociedad es inminente y ya las preocupaciones de las mismas familias, de las mismas personas han cambiado también. Según Bloomberg, las principales preocupaciones que se tienen a nivel personal pues es la crisis de los mercados acciones, o sea, cualquier tema de invertir ese dinero en acciones pues no necesariamente es una forma muy segura de hacerlo porque hay mucha volatilidad, las cosas están cambiando mucho. Temores en recesiones en algunos países, pues hemos visto casos también en los últimos años donde se ha detenido la economía en muchos países, incluyendo el mío, México. Los salarios, como decía hace rato, no siguen el mismo ritmo de la inflación, entonces el poder adquisitivo de las personas se va reduciendo de cierta forma. Las deudas de las tarjetas de crédito van un poco en consecuencia de esa reducción de poder adquisitivo, porque entonces empiezas a utilizar este tipo de herramientas para poder subsidiar lo que no puedes comprar, pero eso se vuelve un círculo vicioso porque empiezas a adquirir una deuda que luego puede ser poco difícil de manejar. Las alzas en tasas de interés, eso en algunos casos ha funcionado para la gente que tiene la capacidad de ahorro. Y el costo de vida de vivienda disparado, pues antes podías comprar una casa a casi la mitad del precio de lo que está hoy en día. Entonces, encontré una definición de estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera, según esta definición, es contar con los recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos, tanto aquellos que son habituales y tenemos planificados como a los gastos inesperados. Y eso viene un poco a la pregunta anterior, ¿a quién tiene realmente la fortaleza financiera para afrontar cualquier eventualidad de cualquier gasto inesperado? Yo creo que muy poca gente lo puede hacer. Y aquí es cómo poder asegurarse de tener una buena estabilidad financiera a lo largo de la vida
sobre todo para estos gastos inesperados. Y si se fijan, la respuesta está en la misma pregunta: asegurarse, ¿no? Es la única forma en la que podemos realmente mitigar esa desviación financiera que una persona o una empresa pueda llegar a tener a efecto de una cosa que está totalmente imprevista. Entonces, para ejemplificar esto, yo lo que traté de hacer es una gráfica muy sencilla en donde el eje de las Ys es el monto que percibimos como personas o que percibimos como industria, cualquier empresa. Y vamos a ir un poco más adelante a lo que es la probabilidad de ocurrencias, es decir, qué tan factible es que esa cosa me pase, que esa eventualidad me pase, que yo pueda chocar un coche, que se me incendie la casa o que tenga una enfermedad. Entonces, para poner una referencia, pues podemos poner cualquier línea de sueldo, ¿no? Cualquier nivel de sueldo que cada uno tenga. Y hay ciertos gastos que están habituales. Está la parte del alquiler, la hipoteca. Si la gente ya tiene su casa propia, pues los felicito, es muy buen camino. Servicios, luz, agua, teléfono, los gastos habituales de educación, de gastos médicos menores, consultas de doctores, medicinas, todas esas cosas, las más cosas que, como veíamos en la gráfica pasada, realmente se han vuelto, pues digamos, como hasta un sustituto en algunos casos de los hijos. Entonces en México les llamamos perrijos porque inviertes lo mismo en ellos, tienes también que mandarlos a la escuela, tienes que mandarlos a la veterinaria, tienes que darles comida y te acaba saliendo un gasto bastante alto. Las tarjetas de crédito que no dejamos de usar, y que son un instrumento bastante útil para todo el tema de financiación, pero si no están bien llevadas, digamos, administradas de una manera correcta, pues se vuelven un problema. Y después de todo esto, si tenemos realmente la bendición de que todos estos gastos estén por abajo del sueldo, pues tenemos un porcentaje de ahorro en teoría. Pero ese porcentaje de ahorro difícilmente la gente es tan disciplinada, somos tan disciplinados como para guardarlo en algún lado, para hacer una inversión, para tener, pues digamos, un colchón que nos permita afrontar una eventualidad. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente hay un choque de un auto o cuando hay de repente una cirugía? La gente está preparada para eso, tiene, digamos, en el colchón un dinero suficiente como para afrontar. Pues una cirugía menor puede ser un apéndice, puede ser algún tema así, pero ¿qué tal un cáncer? ¿O qué tal un tratamiento de realmente que sale muy caro, que se tendría que hacer un tratamiento a largo plazo, una cirugía mayor? Entonces, normalmente este tipo de eventualidades no las tenemos contempladas en el día a día. No es algo que siempre tengamos por si choco el carro, ahí va a estar el guardadito, o por si tengo la cirugía, yo sé que tengo $100,000 en la cuenta de banco para poder afrontar eso. Hay gente que lo puede hacer, pero la mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta la misma gráfica, en donde, digamos, la parte de este lado es la frecuencia del 100%, o sea, el gasto habitual es un tema de que sí o sí tengo que ir al supermercado, sí o sí tengo que pagar la educación. Son gastos que normalmente se tienen totalmente contemplados y que forman parte del sueldo y del día a día de nosotros. Entonces esto yo lo determino pues el gasto normal, y hay un gasto atípico, que es por ejemplo lo que hablábamos el choque de coches, de la cirugía, de gastos inesperados en una enfermedad mayor, de una inundación que algunos tuvieron la desfortuna, digamos, de tener un tema fuerte con los últimos huracanes de ETA y OTA que tuvieron inundaciones en gran parte del país. Entonces, digamos, este tipo de cosas ya a ustedes no les aplica tanto, pero el posible terremoto, que también es algo que realmente puede ser catastrófico, que puede tener pérdidas millonarias y que pues necesitamos estar preparados de alguna forma para poder afrontar eso, porque no
tenemos la posibilidad tampoco de se destruye la casa y pues tengo el dinero para hacer otra, ¿no? O para comprar otra. Entonces realmente todos estos temas que salen, digamos, de lo normal, yo le llamo gasto extraordinario y ahorita vamos a ver cómo podemos resolverlo. Hay conceptos importantes que son un poco más del argot del seguro, pero que pueden aplicar para cualquier persona, y es la tolerancia del riesgo versus el apetito de riesgo. Entonces, ¿qué significa la tolerancia de riesgo? Yo puedo tener mi gasto normal, mi sueldo, y puedo tener un ahorro en alguna institución bancaria que me esté dando un rendimiento, que esté teniéndolo, digamos, en un ambiente en donde no hay absolutamente ningún riesgo de perder ese dinero, y puede tener algún objetivo o no, puede ser para comprar una casa, para comprar un automóvil, para lo que sea, pero tal vez yo no quiero dedicar todo ese ahorro o todo ese dinero para una eventualidad. Entonces, yo tengo la tolerancia de riesgo, yo podría afrontar esa pérdida con mis propios recursos, pero tal vez no quiero gastarme todo eso en esa pérdida. Entonces, a eso le llamamos apetito de riesgo, es que tanto yo quiero exponer ese recurso, ¿no? Porque si no lo tengo, pues tendríamos que pedir prestado a la familia, tendríamos que pedir prestado al banco, tendríamos que hacer ciertas cosas. Pero hay cosas que el banco y la familia no nos pueden resolver, simplemente por la magnitud de la cosa que nos esté pasando. No es fácil que si tenemos diagnosticado un cáncer, podamos pedirle a la familia que nos ayude con el tratamiento, que puede durar años, en el mejor de los casos. Entonces, la verdad es que siempre este tema de qué tanto tengo para afrontar los gastos y qué tanto quiero realmente exponer ese dinero, es lo que nos hace pensar en, bueno, si yo no quiero exponer ese dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución para poderlo proteger de alguna manera? Entonces, todo lo que está dentro del apetito de riesgo es la retención normal, tanto para las aseguradoras como para las empresas. La parte de la retención es lo que yo me quedo como riesgo, lo que yo estoy dispuesto a gastar en el tema, y todo lo demás le llamamos transferencia, es buscar mecanismos donde pueda pasarle la responsabilidad a alguien más para afrontar esa eventualidad. Que puede ser poco probable, sí, pero existe y a todos nos puede pasar. Y entonces, ¿qué tantos mecanismos tengo yo para poder afrontar esa responsabilidad? Y sobre todo, ¿a quién le puedo transferir ese riesgo? ¿A quién le puedo transferir esa responsabilidad para que no sea 100% mío? Entonces, ¿qué riesgos tenemos? O sea, realmente tenemos riesgos personales, riesgos patrimoniales, riesgos profesionales. Los riesgos personales realmente están en tema de salud, asistencias de viaje, se me pierde la maleta, pierdo el vuelo, me quedo sin hotel, dependencia cuando tienes alguna incapacidad o alguna incapacidad tanto permanente como parcial, dejar a los niños solos, o sea, porque nosotros no tenemos la vida cantada ni garantizada, y entonces el hecho de que tuviéramos un accidente podemos dejar desamparados a nuestros hijos. Alguna defensa legal por el caso de alguna demanda que alguien quiera hacer en contra de nosotros, y pues el ahorro de pensiones, que pues básicamente creo yo, y lo platicábamos hace rato, que hay muchas generaciones que ya no creen en el fondo de pensión, en tener patrimonio, sobre todo la generación millennial y centennial ya no está preocupada por ese tipo de cosas, sino que lo que ellos están viviendo es mucho más el día a día, ¿no? En la parte de riesgos profesionales, pues también hay muchas cosas. O sea, ahí están las incapacidades nuevamente, pero a causa de un tema laboral, está la incapacidades transitorias, el tema de poder tener algún accidente en la casa o con alguna empleada doméstica, o la RC profesional en caso de que tú tengas una empresa, una pyme, y que tengas algún riesgo de ser demandado por alguna mala práctica de nosotros, ¿no? Y los riesgos patrimoniales, que pues son los que más nos afectan, es mi casa, mi automóvil,
Si yo construyo un edificio, ¿quién me va a garantizar que ese edificio va a estar bien hasta el final de la etapa? El transporte, todas las empresas que requieren, digamos, de una protección porque realmente se tiene un patrimonio y unas finanzas que cuidar en las empresas. Y si pasa alguna eventualidad de que se me rompe una turbina, se me rompe la máquina, tuvimos un problema de inundación y perdí todo el stock que tenía o todo el inventario que tenía, pues eso de alguna forma desvía los resultados de la empresa y pueden llegar a tener algún problema. Entonces, tomando en cuenta todos estos riesgos, lo importante es primero identificarlos y poderlos analizar, o sea, saber qué es lo que me puede pasar, aunque sea muy poco probable, pero tener, digamos, una listita de qué es lo que nos podría pasar, el coche, la enfermedad, quedarme sin empleo, cualquier cosa que pueda pasar. Luego tenemos que definir los criterios de evaluación, o sea, cómo voy a estar midiendo esos riesgos y cuál sería el plan de acción o la metodología de monitorear para poder mitigar. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de que no pase, ¿no? Entonces, si yo sé que no quiero chocar un automóvil, pues no puedo ir a 220 km por hora porque es mucho más probable de que lo destruya que si voy a 80. Entonces, eso es una mitigación de riesgo, es tratar de evitar que el accidente me pase. Buscar reducir y mitigar riesgo, que es un poco lo que yo mencionaba hace ratito. Identificar eso que hablamos hace rato, la tolerancia y el apetito de riesgo. Es qué tanto yo quiero transferir a estas instituciones o qué tanto yo me quiero quedar como persona para poder afrontar esas eventualidades. Y por último, pues es buscar la alternativa de la transferencia, es decir, cómo puedo hacer que alguien más se haga cargo de ese riesgo sin que yo tenga que preocuparme por él. Y regresando, digamos, a la gráfica que veíamos, en donde la tolerancia o el apetito a riesgo ya está definido, pues tenemos la transferencia de riesgo, o sea, voy a poder buscar a una institución que me pueda ayudar a quedarse con ese problema. Yo tengo que pagar una prima para eso, yo tengo que pagar un deducible para eso, y tengo una cobertura, que la cobertura realmente ayuda a tener cubierto toda una gran franja de posibilidades que tal vez puedan ser menos probables, pero que pueden existir, ¿no? Pero fíjense cómo esto, en caso de no tenerlo, podríamos llegar a tener un gasto totalmente desviado de lo que nosotros habíamos considerado como un gasto normal. Pero si lo transferimos, lo que estamos pagando es el gasto normal, la prima y el deducible en el momento de la pérdida, pero la pérdida se va a estar limitando porque ya tenemos una persona o una entidad que nos puede ayudar a mitigar ese riesgo y a asumir ese riesgo. Entonces, todo esto, toda el área, digamos, entre las dos curvas, es la cobertura que podemos llegar a tener, sean pérdidas muy pequeñas, como las que podemos tener de este lado, o pérdidas muy grandes en el caso de un terremoto o en el caso de una gran eventualidad. Ahora, algo que siempre tenemos la inquietud es, pues yo doy la información a una compañía de seguros y me dan una prima, pero hay una caja negra, ¿no? O sea, hay una cosa que no sabemos qué está pasando atrás y no sabemos por qué de repente de un año a otro nos puedan subir la prima o nos puedan subir el deducible o nos puedan quitar alguna cobertura. Y entonces son cosas que difícilmente los tomadores del seguro pueden saber qué está pasando atrás. Las compañías de seguro pues tienen sus metodologías para poderlo hacer, pero eso no es algo que normalmente se exponga a la población en general. Es algo que se queda en una caja negra y que realmente no es que la compañía de seguros vea a la persona y diga, a ti te voy a cobrar 10, pero a ella le voy a cobrar 15 y a ella 23. O sea, es un tema que no es aleatorio, es un tema que se mide y se regula a base de criterios que vienen un poco escondidos en esa caja negra, pero que realmente se pueden ver. Entonces, ¿qué es esto? El tipo de industria no es lo mismo asegurar un edificio que asegurar una planta de petróleos o una generadora eléctrica.
También tenemos la información de exposición, porque la exposición que tienen las aseguradoras es en dónde está el riesgo. Está cerca de un río, se puede inundar. Está cerca de una montaña con un bosque donde se podría quemar por algún incendio forestal. Está dentro de algún predio peligroso, o simplemente la máquina que quieren asegurar tiene 40 años o 50 años y no se sabe necesariamente si va a poder estar en buenas condiciones, o que no se tienen medidas de protección de incendios para proteger ese tipo de eventualidades. En la parte personal es exactamente lo mismo. O sea, si ellos no saben el poder que tienes financiero para poder pagar el siniestro, para poder pagar el seguro, o si ellos no confían en que tú puedes pagar una hipoteca, pues ellos también hacen un análisis para ver si otorgan la hipoteca o no, o si pueden dar un cierto monto que es el que se está pidiendo. La experiencia de la industria de seguros es muy importante, porque a pesar de que a esa persona a la que le estamos ofreciendo el seguro tal vez haya sido con un perfil perfecto en cuanto a las finanzas, nunca ha reclamado nada, es una persona puntual en sus pagos y todo, es posible que otras 20 personas no son así, y entonces, como no son así, hay pérdidas que necesariamente se tienen que ir pagando y que se pagan con las primas o con las contribuciones de todos los demás. Entonces, la experiencia en la industria afecta porque estamos en un mundo globalizado, y en este mundo globalizado todas las cosas que pasan en Ucrania y en Rusia indirectamente o directamente nos afectan a nosotros. Entonces, igual en el seguro, o sea, tal vez aquí en Honduras no tengamos un tema tan evidente de un terremoto, o no tengamos tan seguido un huracán, pero los huracanes y los terremotos pasan. O sea, estuvieron en Mitch con una pérdida muy fuerte, las últimas de Eta y otras fueron fuertes. Entonces realmente todas esas pérdidas que de repente la industria tiene que seguir y que tiene que pagar son los que nos afectan en este tipo de la siniestralidad propia y comportamiento propio. Difícilmente una persona, si va a pedir una tarjeta de crédito pero tiene deudas en otras 4, pues la va a obtener, ¿no? Entonces ese historial que aplica tanto para las personas como para las empresas es muy importante para determinar cuánto es la prima que se le tiene que cobrar a ese dinero. El costo de capital, que ese también, dependiendo de qué tan solventes sean las empresas, pues tienen costos de capital más altos, más bajos. El tema de las tasas de interés ayudan, pero hay muchas veces que las empresas de seguros no tienen la fortaleza financiera y tienen que recurrir a otros medios para garantizar que todos los asegurados y que todas las personas que estén dentro de esa industria financiera tengan la seguridad de que van a estar cubiertas y van a estar protegidas. Costos de administración, que pues eso va subiendo con el mismo tema de la inflación, los costos de servicios cada vez son más altos, el tema de la vida en general ha subido, y eso pues impacta a todas las compañías, a todas las personas y a las aseguradoras de la misma forma, ¿no? Y los costos operativos pues también afectan en cuanto a cubrir esos costos totales. Además de eso se hace un análisis actuarial, es decir, un análisis de probabilidad de, ok, no me ha pasado nada, pero qué tan probable es que me pase. Entonces hay estudios y hay modelos que determinan cuánta probabilidad hay de que vuelva a ocurrir un Mitch, cuál sería la pérdida económica que un Mitch pasando ahorita tuviera, y eso pues también se toma en cuenta para poder determinar la prima, porque se tiene que tener, digamos, un suficiente monto para poder afrontar una posible eventualidad, porque una aseguradora no puede darse el lujo de decir, llegó Mitch, ahí tengo $100 millones de pérdida, pero no tengo para pagarlos, entonces ahí les doy la bendición. No, ellos tienen la obligación de pagarlos. Y para eso también hay muchos métodos que ellos utilizan para poder tener esa garantía. Ellos también se aseguran.
Ellos se aseguran a través de reaseguradores, que son empresas de seguro de segundo piso que ayudan a proteger esas desviaciones de las finanzas. Entonces realmente ellos están haciendo el mismo análisis que haría cualquier persona normal, pero a nivel macro, ¿no? Es cómo puedo llegar a mitigar esa desviación de seguro. Realmente ningún riesgo es igual. Entonces, a pesar de que sea una persona de 40 años, aparentemente saludable, que va a pedir un seguro de gastos médicos mayores, puede haber una persona de los mismos 40 años que no necesariamente tiene la mejor salud o que tiene alguna, pues digamos, alguna ascendencia de alguna persona en su familia que tuvo algún problema, y las aseguradoras no lo miden igual, porque ellos dicen, bueno, la persona que no ha tenido ninguna historia en su familia de cáncer y es salud sana y tiene 40 años, pues tiene poco riesgo de padecer cáncer. Pero una persona que tiene cáncer por padre, madre, hermanos, tíos y tal, aunque ellos estén sanos, pues tienen el riesgo o tienen una propensión mayor a tener un cáncer. Entonces la prima que se le tiene que cargar a la persona que tiene más riesgo, pues es mayor a la que no tiene riesgo. Entonces, y lo mismo pasa con los automóviles, lo mismo pasa con cualquier industria, porque lo que hay que hacer es medir todas las posibilidades, todos los posibles riesgos que se tienen en un lado y en otro. Entonces, realmente el tema de cómo proteger esas finanzas personales es sumamente importante. La persona que vive al día y que no puede lamentablemente tener ese colchón para afrontar esas eventualidades, pero que no tiene, digamos, tampoco la solvencia económica para poder pagar una protección, pues es una persona que está muy vulnerable. Entonces lo importante sería ver cómo podemos adaptar productos para ese nicho de personas también, cómo podemos buscar una protección que pudiera ayudar a solventar esas desviaciones para esas personas de bajos recursos, pero las personas de altos recursos también se ven afectadas de mayor o de menor manera, pero también es importante que esa desviación en las finanzas se vea protegida. Entonces, aquí pues también una pregunta, ¿quién de ustedes tiene asegurada su casa, por ejemplo? Levante la mano. Poco realmente. ¿Y su automóvil? Pues también poquito. Y la verdad es que está bien, o sea, cada quien decide si tiene realmente la necesidad de asegurarse o no. Pero yo lo que sí he visto es que muchas veces con una enfermedad grave, con una operación de corazón por algún tema, algún choque totalmente inesperado, en verdad, y a mí me ha pasado, te desvía un poco el panorama y tienes que hacer de muchos temas para poder afrontar esa situación. Puedes tener que acudir a los créditos, puedes acudir a las personas, pero realmente lo más eficiente y lo más seguro para poder llegar a tener una tranquilidad en que eso está protegido, que está seguro, que está totalmente trasladado y que el problema ya no va a ser mío, es a través de una póliza de seguro. Como conclusiones, la verdad es que creo que analizar los riesgos tanto personales, laborales y patrimoniales pueden ser de una gran ayuda, porque eso se busca como una transferencia de riesgo para que alguien más se preocupe por ese tema y no yo. La administración de riesgos en el caso de las empresas es cada vez más importante porque los departamentos de administración de riesgos se están dando cuenta que mitigar, tomar acciones previas a tener un incidente tiene mucho más impacto financiero para no tener un problema de interrupción del negocio, de que se me queme la empresa, de que ya no pueda operar, ya no pueda vender. Entonces todo ese tipo de temas pues ayudan a una transferencia efectiva, una estabilización de las finanzas, del resultado, y que a pesar de que pueda tener un incendio, pueda tener una rotura de maquinaria, pueda tener una inundación en donde yo pierda todos mis enseres domésticos, por ejemplo, mi sala, todo eso, sé que va a haber alguien que me va a ayudar a recuperarme a como yo estaba antes de ese evento.
y tener la tranquilidad de que, pues obviamente, como puse en la última conclusión, la forma más segura y efectiva de la transferencia de riesgos es a través de las compañías que están afiliadas a la Cámara Aseguradora Hondureña y que están supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y también con las instituciones bancarias que están supervisadas con ellos. Tratemos de evitar esas instituciones que están un poco pues digamos en incógnito, que son empresas que no necesariamente están reguladas, porque puede haber mucho fraude. Entonces irse con entidades serias, de prestigio, de gran nombre, y que estamos con la garantía de que también la Comisión Nacional de Bancos y Seguros está supervisando que las cosas estén bien hechas, que realmente tengan la solvencia de aceptar esos riesgos y que realmente tengan la posibilidad financiera de responder en el momento de un evento, pues es realmente importante. Por último, pues nada más un pequeño comercial. Nosotros somos una empresa que cubre toda Latinoamérica. Colocamos cerca de 1.3 billones de dólares de primas aseguradas, intermediamos. Somos 250 brokers en 7 países, y en esos 7 países abarcamos toda la región. Y bueno, nos ponemos también a las órdenes de ustedes en caso de que requieran de alguna protección. Y bueno, por último les dejo mis datos por si me quieren contactar. Ahí están tanto mi teléfono de la oficina como el personal, y el código QR que pues también les ayuda, digamos, a tener toda la información ya directamente en sus celulares. Y con esto pues les agradezco y procedemos si quieren a las preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que esta ha sido una conferencia muy enriquecedora para gente que no está quizá dentro de los medios de los seguros, pero también para como ciudadanos, como usuarios de este tipo de servicios. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les dejamos el código QR para que ustedes puedan acceder a través de la cámara de su celular y así poder hacer sus interrogantes a nuestro invitado de esta mañana, Melchor de los Santos. Y por supuesto pueden hacerlas también a través de nuestros amigos que van a estarles llevando micrófonos si así lo necesitan y si así lo desean. Así que hagan sus preguntas y nosotros vamos a estar actualizando aquí para poder darle lectura y trasladárselas a nuestro invitado de esta mañana. Ha sido una jornada interesante sobre protección financiera de los seguros y todo lo que pues esto representa para nosotros. Hablábamos de los huracanes, de todas estas situaciones que se dan mucho en esta zona de Centroamérica y que por supuesto los seguros cubren este tipo de situaciones. Envíen sus preguntas y nosotros se las trasladamos a Melchor esta mañana. Vamos. No sean tímidos, no sean... Ya tenemos una. ¿Cómo se puede decidir comenzar a asegurarse una microempresa? Dice que usualmente tiene un presupuesto muy limitado. Y también, por supuesto, que con la pandemia ha incrementado el tema de las microempresas y de la gente que ha decidido. Bueno, gracias. Realmente sí hay seguros para empresas, para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Va a depender mucho de cuál es el principal riesgo que tiene esa actividad. O sea, si es una empresa, por ejemplo, de desarrollo de software, es totalmente diferente a que si es una empresa de maquila de ropa, ¿no? O totalmente diferente a un despacho de abogados, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay muchos productos que se tienen ya disponibles en el mercado. Hay productos incluso que recibimos hace poco de una cobertura de responsabilidad civil para influencers. Entonces, cada vez se va desarrollando un poco más el tema. Sí se pueden hacer seguros tanto a nivel empresarial como a nivel personal.
Pero yo lo que diría, y no sé si me pueden complementar un poquito el tema del giro de esa microempresa, pero lo importante es saber identificar cuáles son los principales riesgos. Si es una oficina chica que está en una zona segura, pero que realmente la actividad es del desarrollo de software, lo que se tiene que buscar es una RC profesional, porque si yo me equivoco en el software que estoy entregando, puedo hacer que la empresa que me esté comprando ese software tenga algún problema y entonces me demande, ¿no? O un banco, por ejemplo, tiene que tener una protección de riesgos cibernéticos, que lo vamos a escuchar un poco más adelante en otra plática, pero es muy vulnerable. Por ejemplo, un hospital en riesgos cibernéticos es muy importante, muy vulnerable, porque ¿qué pasaría si un hacker te roba la información médica de la presidenta de la República? Eso es un tema que puede ser gravísimo, ¿no? No porque la presidenta tenga algo malo, pero porque es exponer información que es totalmente confidencial, ¿no? Entonces, ese tipo de seguros se pueden conseguir. A nivel micro también se puede, o sea, realmente no es que haya un mínimo de empresas para poderse asegurar. Y yo lo que les recomiendo es que se asesoren con alguna compañía de seguros para ver qué productos se le pueden ofrecer, qué abanico de productos son los que puede haber, y ver si la parte del daño, digamos, de la oficina es algo importante o es algo crucial, o si es un tema más de responsabilidad civil, porque yo estoy enviando un producto que puede hacerle daño a alguien más y entonces puedo recibir una demanda, o si es un tema de que yo tengo mucha información de clientes y se me puede ir, digamos, a través de un hacker a dominio público, y entonces me pueden llegar a demandar o me pueden llegar a tener así. Hubo, por ejemplo, una empresa en donde a través de un ataque cibernético detuvieron 4 plantas en Estados Unidos y tuvo una pérdida millonaria. Y eso fue porque el hacker solamente lo que quería era tratar de vulnerar el sistema y ver qué daño podía hacerle a la empresa. No pidió rescate, no pidió ninguna extorsión, no estaba ni siquiera interesado en la información de la empresa, lo que quería era pararlo, y lo logró. Entonces, todos esos temas van cada vez mayores y cada vez en más frecuencia, en más auge, y lo más importante es que se acerquen a algún asesor de seguros para que ellos los puedan asesorar a cuál es el abanico de productos que son los más necesarios para la actividad específica que estén teniendo. Excelente. Ahora tenemos ya 14 preguntas. Bueno, 14 preguntas que hay que responder esta mañana. Fíjense qué interesante. ¿Qué productos hay en el negocio de seguros para personas con discapacidad o con capacidades especiales? ¿Y por qué considera que ha costado tanto que estén disponibles en el futuro? Pues la verdad es que esa es una pregunta un poco complicada, porque realmente no debería de haber ninguna limitante como para poder darle seguro a una persona con discapacidad o con alguna condición diferente. No veo, por lo menos o en mi caso no he tenido ninguna situación en la cual se le niegue ese seguro a una persona que tenga alguna discapacidad. Solamente es posible que ese seguro pueda ser o necesite ser adaptado, necesite ser como hecho a la medida para esa persona, dependiendo de cuál sería su tema, ¿no? Por ejemplo, si la persona no puede ver, difícilmente le van a dar un seguro de carro si él maneja, ¿no? Entonces hay cosas que eventualmente o necesariamente se tienen que ir adaptando a cada una de las personas. Pero la verdad es que las compañías de seguros son muy flexibles y pueden llegar a tener esa apertura como para dar una cobertura específica. No sé si ha tenido algún problema esta persona que hizo la pregunta específicamente con encontrar seguro, pero a mi parecer no debería haber ninguna limitación. Vamos a tratar de abarcar preguntas más o menos similares. Consulta, ¿cuáles son las estrategias que podrían utilizarse para incrementar el índice de penetración de seguros con base a la experiencia en otras jurisdicciones? Mira, ahí lo que
que yo les diría es los nichos. Hay que estudiar cada uno de los países es diferente, la cultura de cada uno de los países es diferente. Yo, por ejemplo, estoy responsable desde México hasta Panamá, veo, digamos, todo Centroamérica y México, y en cada país la percepción de riesgo es diferente, en cada país la forma en la que se ve al seguro es diferente, la forma en la que se negocia el seguro es diferente. Entonces, yo diría que en el caso específico de Honduras, sería muy bueno poder identificar cuál es la necesidad específica de la mayoría de las poblaciones y empezar a atacar nichos que tal vez están desatendidos. Entonces, por ejemplo, este seguro que mencionábamos de influencers, pues puede ser un producto muy exitoso en Europa, muy exitoso en Estados Unidos. En México hay varios influencers, pero tal vez en Costa Rica no hay tantos, ¿no? Entonces, si yo vendo el seguro de influencers en Costa Rica, pues la probabilidad de éxito de penetración va a ser muy baja, versus que si lo hago en Perú. Entonces yo creo que mucho depende de la cultura, o sea, la penetración de seguros también tiene directamente relacionado la cultura que cada una de las personas tenga de la necesidad de contratar seguros, porque la primera cosa que te pasa en la mente es: a mí no me va a pasar esto. O sea, oye, si te da cáncer, no, es que a mí no me va. Entonces, esa cultura es la que hay que tratar de cambiar, y se cambia a través de mucha conciencia, mucha educación. Justamente estos eventos son los que ayudan a concientizar y hacer más sensible a las personas de la necesidad de adquirir este seguro, y eso ayuda mucho con la penetración también. Gracias, Melchor. También nos preguntaban cómo entrar en el tema de la cultura de los seguros, y pues ahí está también la respuesta de esa pregunta. También les consultan sobre que en Honduras tenemos una recesión en la construcción. Esto sucede también en otros países. Preguntan si esto está impactando los seguros y fianzas para ahora sí. Sí, totalmente. O sea, realmente hay muy pocos países que tienen una actividad un poco mayor, pero realmente la recesión de infraestructura, la recesión de construcción se ha visto prácticamente en toda Latinoamérica, y eso impacta a los seguros de manera directa, porque ya no hay un seguro de construcción, ya no está la fianza de cumplimiento, ya no está la fianza, el seguro de RC, el seguro de terrorismo por parte de construcción o de actos políticos. Entonces, sí ese nicho de negocio se ha ido, pues digamos, está un poco detenido, está un poco congelado, pero yo estoy confiado que en toda Latinoamérica, una vez que pase esta racha, los inversionistas van a empezar otra vez a detonar el tema, entonces eso va a mejorar. Esa otra pregunta, y es, en el caso de productos para negocio, ¿qué productos hay en el negocio de seguros para personas con discapacidad de la visión, pero ¿existe actualmente algún producto híbrido entre seguros y ahorros que le brinde a los clientes que no presentan siniestralidad en un periodo de tiempo, por ejemplo un año, un retorno de parte de la prima, dice, al final de dicho periodo? Pues normalmente esos seguros existen. Hay seguros de vida con un componente de ahorro que funcionan, pero normalmente ese componente de ahorro no necesariamente es tan líquido, tan disponible. O sea, ese componente de ahorro se espera que sea en un plazo más o menos de unos 10 años para poder tener realmente un resultado, y está acompañado de un seguro de vida. Entonces, cuando el seguro de vida ocurre, digamos, cuando la persona lamentablemente fallece, pues ese monto, además de la indemnización del seguro, se le pasa a los beneficiarios. Pero si no pasa eso y la persona transcurre, digamos, los 10 años de seguro donde estuvo ahorrando, ese monto normalmente está garantizado con un cierto rendimiento, y también tiene la posibilidad de invertirse tanto en un escenario de bajo riesgo o de mucho riesgo, dependiendo del nivel de rentabilidad que se esté buscando. Obviamente el mercado de las acciones está ahorita muy volátil, entonces yo les sugiero que no tomen un riesgo muy alto, pero sí hay productos que se pueden hacer en eso. Yo creo que para
para ir finalizando, ¿qué modelo sugiere para determinar la exposición catastrófica para un país como México? Pues mira, hay normalmente 3 o 4 vendors o 4 proveedores de modelajes catastróficos. Está uno mexicano que se llama ERN, que es el del modelo de la UNAM, que es el que normalmente usan más esta región, la verdad, la región de Centroamérica, México. Pero hay otros modelos internacionales como EQCAT, como AIR y como RMS, que son modelos especializados oiga la redundancia, en modelaje catastrófico, tanto en terremoto como huracán. Y creo que el más completo podría ser RN, porque ellos también están involucrando inundación y erupción volcánica y otros peligros, porque nosotros en México estamos bendecidos por todos los catástrofes. Entonces, Nos consultan, en su experiencia, ¿cuál debe ser el primer seguro que un joven debe adquirir? Hay preguntas de jóvenes que preguntan cuál podría ser el primero o qué condiciones debe tener. Pues mira, tal vez un joven a lo que más rápido tiene acceso es al auto. O sea, yo no dejaría de asegurar el auto porque es algo que se usa todos los días y que, digamos, tal vez pueda ser uno de los principales activos que se tengan. Pero realmente muy importante el seguro de gastos médicos. Si en algún momento se afilian a una empresa que se los pudiera otorgar como una prestación, pues maravilloso, pero si no, no dejen de comprarlo, porque cada vez se ven más casos de jóvenes con enfermedades graves que pues deberían de tener ahí, digamos, la protección. Yo creo que es inevitable hablar de seguros y no hablar de riesgos cibernéticos, a pesar de que hay una conferencia completa la tarde de hoy, pero siempre nos consultan. ¿Cuáles serían en este caso de riesgos cibernéticos que hoy debe usted para el mercado de Centroamérica, en especial de Honduras? Y yo creo que es una buena forma de finalizar esta conferencia e invitarlos a que regresen en la tarde para ya entrar de lleno al tema de riesgos cibernéticos. Correcto. Bueno, hay 2 tipos de seguros que se pueden llegar a confundir. Uno es el de crimen computacional y otro es el de cyber. Crimen computacional normalmente abarca la fuga de dinero, mientras que el cyber es mucho más con un tema de información, de interrupción de negocio, de contingencia. Pero existen esos 2 productos, o sea, principalmente para riesgos cibernéticos está el producto de cyber que cubre tanto la vulnerabilidad, o sea, tanto el sistema ser vulnerado como todos los gastos de remediación que tiene para recuperar la información, cubren alguna posible extorsión que el hacker pueda hacer para poder soltar esa información de vuelta o para no publicarla, y tienen realmente también cobertura para la interrupción de negocios sobre algún ataque cibernético. Pero como bien dices, a las 2 de la tarde los invito a asistir a esa plática de riesgo cibernético que la va a estar dando una colega mía, pero va a ser mucho más extensa y van a poder entender mucho mejor ese tipo de vulnerabilidades y de productos. Bueno, muchísimas gracias, Melchor, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, un fuerte aplauso.